Mis queridos hermanos, un abrazo en medio del encerramiento. La naturaleza que nos rodea tiene grandes enseñanzas para nosotros. Por ejemplo, existen leyes naturales que confirman la existencia de principios divinos. Estas leyes naturales revelan el carácter de Dios. Por ejemplo, ¿no ha notado que cuando las aguas de un río pasan por un determinado lugar, siempre pasan por el mismo cauce? Y esto da por entendido que todo tiende a cambiar en este mundo. Pero en realidad, no necesariamente. El gran filósofo griego Heráclito de Éfeso se dio cuenta de eso, que muchas cosas cambian. Unas se quedan fijas, pero otras muchas cambian. Y él dijo que nunca vuelve a pasar las mismas aguas por el mismo río. Otro ejemplo de estas leyes naturales establecidas por Dios es el estado de embarazo de la mujer. Cuando una mujer sale embarazada, no existe término medio. O está embarazada o no lo está. No existe tal cosa como una mujer medio embarazada. También Dios ha establecido la noche y el día. No existe tal cosa como un tercio de oscuridad o 2/3 de luz. O es de noche o es de día. Cuando una persona concursa para un trabajo, o lo contratan o no lo contratan. Es cierto que en algunos casos existe gradualidad y existe relatividad. Pero esto también es un principio divino. Por ejemplo, los principios del crecimiento. Ningún ser humano puede decir que después de los 10 años de nacido ya tomó la decisión de no crecer más. Existen muchas otras situaciones en las que no existen términos medios. En esas situaciones o es blanco o es negro. No existen grises. O estamos en una categoría o no lo estamos. No podemos estar en medio de las dos cosas. Y de eso quisiera hablarle, del blanco o el negro de Dios. Cuando tomamos nuestra Biblia en Mateo capítulo 12 y versículo 30, Él dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, no recoge, desparrama. Cuando el Señor lanzó esta expresión, no había en su corazón ningún espíritu sectario, ningún espíritu exclusivista. Debemos entender lo que el Señor dijo con estas palabras. Lo que estas palabras sí conllevan es una advertencia hacia los que quieren vivir en el color gris de la vida espiritual. En el contexto de esta porción, el Señor enseña lo que nosotros llamamos el principio de la definición. Recordemos que en el contexto de este versículo, la divinidad del Señor estaba siendo atacada. Lo acusaban de hacerse pasar por el Hijo de Dios y que en realidad era solo un hombre que realizaba milagros por el poder de Satanás. Esta era una terrible acusación, porque era una acusación apóstata. Lo que esta porción nos enseña es que en esta lucha contra el mal es imposible que nos declaremos neutrales. Nadie, ni y menos un cristiano, puede declararse neutral entre la lucha entre el bien y el mal. O somos cristianos o no lo somos. Ay, no, pastor, yo soy neutral. Allá los ángeles que se den contra los demonios. Yo soy neutral. No. Desde el punto de vista bíblico existen dos grandes reinos. El reino de Dios comandado por el león de la tribu de Judá y el reino de este mundo comandado por el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este siglo. Todo ser humano que habita este mundo, aunque no tenga conocimiento de esto, pertenece a uno de estos dos reinos. No existen términos medios.
No existen áreas grises. La traducción literal de estar en contra de Dios aparece en esta porción en 12:30 de Mateo. Es tener inquina, tener odio profundo. Estar en contra significa aquí no estar dispuesto a seguir a Cristo en su misión. Significa dejar a los perdidos en su condición pudiendo hacer algo. Por lo tanto, es importantísimo, hermanos y hermanas, que todo hombre y toda mujer sepan que no es posible adoptar una posición neutral en este conflicto. Toda posición neutral es estar en contra. ¿Puede imaginarse usted que en medio de una batalla entre dos ejércitos enemigos y en medio de la balacera, un soldado trate de explicar que usted no tiene que ver nada con esa guerra? ¿Cómo se sentiría? Estamos en una de dos alternativas. El estudio de la Sagrada Escritura establece la existencia única de dos alternativas que se oponen. Por ejemplo, el mundo y el reino de Dios se contraponen en esta tierra. Nunca los principios de este mundo podrán ser armonizados con los principios de Dios. En segundo lugar, existe una dualidad entre la verdad y la mentira. La verdad y la mentira se oponen entre sí. Jesús personifica la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Mientras que Satanás personifica la mentira. Dice la Biblia que él es el padre de toda mentira. No podemos ser mentirosos y verdaderos a la vez. O somos mentirosos o somos genuinos. En tercer lugar, existe una oposición férrea entre el bien y el mal. El bien y el mal no pueden convivir en una misma casa. O somos del bien o andamos en el mal. Los metafísicos dicen que el bien y el mal siempre han existido. Eso es falso. Si el bien y el mal siempre hubiesen existido, entonces Dios hubiese coexistido con el mal. Es decir, Satanás hubiese existido al mismo tiempo que Dios. Y eso contradice la palabra. No existe el medio bien ni el medio mal. En cuarto lugar, existe una gran oposición entre el pecado y la libertad. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado crea distancia entre el hombre y Dios. El pecado es esclavitud. En cambio, una actitud de arrepentimiento es la puerta a la libertad. En quinto lugar, existe la dualidad entre la luz y las tinieblas. El pecado es tinieblas. Cristo es luz. Toda persona que niega la luz tropieza en la oscuridad. El que no quiere saber de Dios es como si estuviera encerrado en un cuarto oscuro. También existe la oposición entre la incredulidad y la fe. La incredulidad se opone a la fe. Todo aquel que no cree permanece en muerte. La fe agrada a Dios. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe justifica, nos justifica delante de Dios. Sin fe, nadie verá al Señor. O se tiene fe o se es incrédulo. No podemos ser un cuarto incrédulo y 3/4 creyentes. ¿Sabe por qué es importante todo esto? Porque muchas personas creen hoy día, aún cristianos entre ellos, que se puede estar bien con Dios y bien con el diablo. No se puede estar bien con Dios y en contra de Dios a la vez. Por eso Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo van a mantenerse entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si el diablo es Dios, entonces síganle. Pero entonces síganle. No estén en medias aguas.
Dios anda buscando verdaderos hombres y mujeres de Dios, hombres con pelo espiritual en el pecho y mujeres con las enaguas bien puestas. Había una hermana que le gustaba andar jugando al juego de salta la rayita con el Señor. Le gustaba echar su canita al aire de cuando en cuando. Así que esta hermanita en cierta ocasión recibió una invitación a participar en un concurso internacional de canto, pero de esos cursos internacionales que se hacen en aquellos famosos hoteles, en donde para justificar esto delante de Dios le dijo: Señor, tú sabes cuánta gente oirá de ti si yo gano el concurso. Pero la realidad era que este concurso la alejaba de Dios. Ella pidió vacaciones y comunicó a la iglesia: si no me ven por varios meses es porque estoy en una importante misión. Y se fue. Durante todo ese tiempo se zambulló tanto en su desafío que olvidó todo devocional, toda oración, la búsqueda de Dios, la lectura de la palabra, y el fuego se apagó y el frío congeló todo su corazón. Muchas veces tomamos decisiones poniendo principios del mundo por delante, principios que muchas veces parecen buenos, pero su fin es de frío y de muerte espiritual. Debemos tener mucho cuidado cuando algo parece ser bueno y tomamos decisiones sobre ese principio. En Mateo 25, 31 y 32, la Escritura nos dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Notemos que en el juicio final el Señor separará lo que la palabra llama las ovejas de los cabritos. Las ovejas son las que atienden el llamado de Dios. Las ovejas son las que dejan a un lado sus quehaceres para ayudar al que necesita a Cristo. Las ovejas son las que entregaron sus vidas a Cristo. Los cabritos estaban muy ocupados. Allí mismo, en este capítulo 25 de Mateo, el Señor establece el principio del blanco y negro, el principio de la definición. Y nótese, Mateo capítulo 25, 1 y 2. Aquí en esta porción se observa el contraste entre dos tipos de personas: las prudentes y las insensatas. Las prudentes no ocultan lo que son, porque el mundo tiene que ver la luz de Cristo. Las prudentes viven en constante preparación, velando en espera del Señor. En cambio, las insensatas son sorprendidas. Y no podemos ser dos cosas a la vez. No podemos ser prudentes e insensatos a la vez. La Biblia nos cuestiona en 2 Corintios 6, 14. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No podemos estar jugando en los dos bandos. O somos o no somos. No hay término medio. No podemos vivir en medio de dos pensamientos. No podemos ser delante de Dios hoy unos cristianos consagrados y mañana estar en medio de una murga lanzando besitos. Dios demanda santidad en su pueblo. Dios demanda decisión por Él en su pueblo. Manténgase fiel a sus principios. Bendiciones.